A ver, todos creemos que conocemos la historia del Titanic, ¿verdad? El barco que no se podía hundir, el iceberg en mitad de la noche, la tragedia. Pero, ¿y si la historia que siempre nos han contado se olvida del verdadero culpable? ¿Y si el villano fuera un defecto oculto, invisible, que la ciencia de los materiales nos ha revelado que fue la auténtica causa de todo? Esa es la pregunta del millón. Porque claro, el iceberg fue el gatillo, eso nadie lo duda. Pero no explica la velocidad, esa velocidad terrorífica con la que el casco se abrió como una lata. Para entender de verdad lo que pasó, tenemos que dejar de mirar el hielo y empezar a mirar muy de cerca el acero del barco. Así que venga, vamos a meternos en una investigación casi forense. Porque esto no fue un simple accidente, no. Fue un fallo catastrófico de los materiales. Una lección de ingeniería que, por desgracia, se escribió de la forma más trágica posible. Lo del barco insumergible, bueno, choca de frente con la cruda realidad de la ciencia. La historia de verdad no está en los titulares de la época, sino en la estructura microscópica de su acero, en cómo reaccionó ese metal en las aguas congeladas del Atlántico aquella noche. Vale, vamos al lío. Para resolver este misterio tenemos que entender dos palabrejas que son clave en todo esto y que deciden el destino de cualquier estructura: dúctil y frágil. La diferencia es brutal. Miren, es súper fácil de entender con un ejemplo. Cojan un clip. Si lo doblan, se deforma, ¿verdad? Se estira, absorbe el esfuerzo y de alguna forma te está avisando de que se va a romper. Eso es una rotura dúctil. Ahora, piensen en un vaso de cristal que se cae. No avisa. ¡Pum! Explota de repente en 1000 pedazos. Eso es una rotura frágil. Una te da tiempo, la otra es instantánea, es el desastre. Y que nadie piense que esto es solo teoría de libro, ¿eh? Miren esta imagen. Es un fallo real, una rotura frágil en un tanque. Fíjense bien, no está abollado, no hay deformación por ningún lado, simplemente está rajado, roto. Pues esto, pero a una escala gigantesca, es lo que le ocurrió al casco del Titanic. Entonces, el punto clave. Lo que tiene que quedar clarísimo es que la fractura frágil es la peor pesadilla de un ingeniero. Se propaga a una velocidad de vértigo, casi a la del sonido. No te da ni una sola señal de aviso y apenas absorbe energía antes de que todo colapse. Es, vamos, el guión de una película de terror para cualquier estructura. Venga, vamos a ver cómo se cocina este desastre. Porque, ¿cómo es posible que una plancha de acero, que parece súper sólida, esconda una debilidad mortal? Pues todo, absolutamente todo, empieza en algo increíblemente pequeño. La cosa es que no existe el material perfecto. A nivel microscópico, todos tienen impurezas, pequeñas grietas, defectos minúsculos. Normalmente no pasa nada, pero si se dan las condiciones adecuadas, esos pequeños defectos actúan como, bueno, como su nombre indica, concentradores de tensión. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la catástrofe. Y aquí se ve perfectamente por qué son tan peligrosos. Toda la fuerza del impacto contra el iceberg no se reparte por igual por toda la plancha de acero. ¿Qué va? Se canaliza y se multiplica miles de veces justo en la punta de una de esas microgrietas. Es como usar una lupa para concentrar toda la luz del sol en un punto hasta que prende fuego. Pues lo mismo, pero con fuerza. Este proceso es como una cuenta atrás. Primero, la grieta nace en uno de esos defectos. Segundo, empieza a crecer, poquito a poco sin que nadie la vea. Y tercero, cuando llega a un tamaño crítico, ¡zas!, la fractura final, súbita, imparable. Lo más terrible del caso del Titanic es que estas 3 etapas duraron apenas unos segundos. Bueno, pues ahora que tenemos todas las piezas, vamos a montar el puzzle. Vamos a juntar la ciencia de la fractura, los concentradores de tensión y el resto de pistas. Y vamos a volver a esa noche de abril de 1912. Es que fue, literalmente, la receta para el desastre. La tormenta perfecta. Ingrediente número 1. El frío extremo del agua, que convirtió el acero del casco en un material quebradizo, como el vidrio. Ingrediente 2. El golpe a gran velocidad contra el iceberg, que aportó toda la tensión necesaria. Y el ingrediente final, el peor de todos, las impurezas del acero de la época, que eran como miles de mechas esperando a ser encendidas, en un casco que además tenía un solo espesor, sin capas de seguridad. Párense un segundo a pensar lo que significa esta frase. No fue un agujero. Fue una fractura en cadena, como una cremallera abriéndose a cientos de metros por segundo a lo largo del barco. El acero no se dobló, no se abolló, simplemente se desgarró, se hizo añicos como si fuera de cristal. Si pudiéramos poner un trozo del acero del Titanic bajo un microscopio, veríamos algo muy parecido a esto. Esta es la prueba del delito. Una superficie que parece un cristal roto, sin ninguna señal de estiramiento. Es la firma inconfundible, la prueba irrefutable, de que el barco sufrió una rotura frágil. Pero bueno, de una tragedia tan inmensa, al menos, se aprendieron lecciones vitales.
El hundimiento del Titanic obligó a toda la ingeniería mundial a enfrentarse a este enemigo silencioso, la fractura frágil, y a desarrollar maneras de asegurarse de que algo así nunca más volviera a ocurrir. Y de ahí salió uno de los conceptos más importantes, fuga antes de rotura. La idea es brillante. Se diseñan los barcos con materiales tan tenaces que si se forma una grieta, esta tiene que crecer tanto que atraviesa todo el espesor del casco y provoca una pequeña fuga. Vamos, una gotera que sirve de aviso, mucho antes de que el barco corra peligro de partirse. Es básicamente el sistema de alarma que el Titanic nunca tuvo. Y no solo eso, también se desarrolló el diseño de parada de grieta. Imaginen que es como poner cortafuegos en un bosque. Se colocan estratégicamente unas bandas de acero súper resistente en el casco. Si una grieta frágil empieza a propagarse, cuando llega a una de estas bandas, se para en seco. Es un muro de contención que le impide seguir con su avance destructivo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La lección del Titanic vive hoy en día en cada puente que cruzamos, en cada avión al que subimos, en cada barco moderno. Nos recuerda que nuestra seguridad muchas veces depende de entender y controlar estas fallas invisibles. Un conocimiento que, por desgracia, se pagó a un precio altísimo en las aguas heladas del Atlántico.